¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches, un placer saludarles. Soy Fernando del Rincón. Este es el tema del que estaremos hablando esta noche aquí en Conclusiones. Nos vemos en la necesidad de manifestarles a todos los políticos que dejen de meterse en los temas del movimiento estudiantil. No somos todos los representantes y mucho menos tienen la autoridad moral para nombrar a unos o a otros como interlocutores. Venezuela, no se metan. Movimiento estudiantil fija postura. Sus comentarios a través de las redes sociales, como todas las noches en Twitter, utilicen la etiqueta para el programa de esta noche, numeral Conclu Estudiantil, numeral Conclu Estudiantil o hashtag Conclu Estudiantil. Si lo pueden hacer, por favor, a mi cuenta en Twitter, @FDelRincónCNN, ahí está en pantalla, @FDelRincónCNN, hashtag Conclu Estudiantil para esta noche. Los enfrentamientos entre manifestantes antigobierno y efectivos policiales en Venezuela parecen no cesar. Este lunes en Caracas, partes de la autopista Prados del Este, como puede ver, con restos de objetos en llamas, cuando los opositores al gobierno del presidente Nicolás Maduro lanzaron cócteles Molotov a un carro lanzagua, o conocido mejor como ballena, que terminaron calcinando el vehículo y más tarde tuvo que ser remolcado. La policía no se dio abasto para controlar a los manifestantes, a pesar de dispararles con una gran cantidad de bombas lacrimógenas, balas de goma también. Los manifestantes lograron tomar aún así el control del área, al menos por varias horas. Los enfrentamientos se extendieron hasta las últimas horas de la tarde. En las redes sociales se habló de varios heridos, incluso de arrestos, información que CNN no ha podido confirmar de manera independiente. A pesar de la alta presencia de efectivos, los jóvenes armaron barricadas y cerraron el paso, pero cerca de las 9 de la noche reabrió, específicamente a la altura del distribuidor Santa Fe. Venezuela, como usted ya sabe, vive desde el pasado 4 de febrero una serie de protestas callejeras contra las políticas gubernamentales que en ocasiones han derivado en actos violentos y que a la fecha deja un registro de 41 personas fallecidas y más de 650 heridos según cifras oficiales. Ahora, a pesar de la instalación de una mesa de diálogo entre sectores gubernamentales y de oposición, parece que no hay una salida aún a esta crisis, al menos no hay una salida clara. Varios grupos estudiantiles que son el eje de la protesta, o que deberían de serlo, señalan que ni el gobierno ni la oposición los representan, ninguno de los dos, que por ello mantendrán el reclamo en las calles. Hoy, por ejemplo, en rueda de prensa, el movimiento estudiantil venezolano ratificó su postura con respecto a estas mesas de diálogo, instando a los partidos políticos, a todos los políticos, y lo cito textualmente, abro comillas, dejar de meterse en los asuntos del movimiento estudiantil. Escuche usted. Nos vemos en la necesidad de manifestarles a todos los políticos que dejen de meterse en los temas del movimiento estudiantil. No somos todos los representantes y mucho menos tienen la autoridad moral para nombrar a unos o a otros como interlocutores. Esta no es una cosa contra los partidos políticos, pero tampoco es una cosa de los partidos políticos. Es una nota del pueblo venezolano, que hoy brilla por la juventud, que hoy brilla por la juventud, que es su futuro. Entonces, ¿es válido decir que no los representa ningún partido? Bueno, esa sería una pregunta. Pero ¿no fue Leopoldo López del Partido Voluntad Popular quien inicialmente también hiciera un llamado a los estudiantes a la protesta? Es decir, ya habían comenzado, pero en algún momento parece que se mezclaron, ¿no? Llamado que, por cierto, hay que subrayarlo, muchos de ellos respondieron. Entonces, ¿se mezcló o siempre estuvieron bien definidos? Vamos a hablar sobre este tema y a profundizar un poco más con los invitados.
Le doy la bienvenida entonces a mis invitados, Enrique Altimari, presidente del Centro de Estudiantes de la Universidad Monte Ávila, y Gabriel Lugo, presidente del Centro de Estudiantes de la Universidad Central de Venezuela, Núcleo Barquisimeto. Bienvenidos, jóvenes, gracias por estar aquí en Conclusiones. Gracias, Fernando. Muchas gracias, Fernando. Buenas noches. Buenas noches, gracias a ustedes, Enrique, Gabriel. La primera pregunta que les tengo que hacer obligadamente es, ¿pertenecen ustedes, están afiliados a algún partido político? Enrique, Gabriel. Bueno, mira, Fernando, la verdad es que yo no estoy afiliado a ningún partido político, aunque apoyo totalmente la lucha que han dado los políticos venezolanos y respeto la idea de los partidos políticos. Sin embargo, estoy aquí como representante estudiantil y no pertenezco a ningún partido. Lo mismo, Fernando, igual que Enrique, no pertenezco a ningún partido político. Levantamos una sola bandera de lucha como jóvenes venezolanos, como estudiantes, y la causa es despertar a Venezuela, y la causa es Venezuela. Es el único partido que podemos tener los estudiantes hoy en día. Esta es una aclaración muy importante por el llamado que hacen ustedes el día de hoy a los políticos, a todos, a no meterse en el tema estudiantil. Ahora, la otra cuestionante que yo tengo, pero en algún momento no fueron ustedes los estudiantes quienes permitieron la entrada de los partidos políticos en esta protesta, como el caso de Leopoldo López. ¿No fueron ustedes mismos quienes abrieron la puerta o fue un sector nada más? Bueno, mira, Fernando, déjame contestar esta pregunta. Nosotros en ningún momento dijimos que los partidos políticos eran los que nos representaban. Muy al contrario, valorando la lucha dura que han dado los partidos políticos en estos 15 años, permitimos el apoyo de ellos a nuestras manifestaciones, que nos apoyaran, que estuvieran allí acompañándonos a nosotros. Nosotros no íbamos a decir que no estuvieran en esta lucha, porque es una lucha de todos los sectores del país y también implica una lucha de los partidos políticos, pero sobre todo es una lucha de cada persona en su esfera política, y eso hay que tenerlo muy claro, porque tenemos que ser capaces de diferenciar una línea partidista de la esfera política de cada persona despierta y protestando en contra de las injusticias. Es muy importante lo que me está respondiendo, pero no puedo pasar por alto que hay integrantes precisamente del Movimiento Estudiantil Nacional que pertenecen a partidos políticos como Voluntad Popular y que pudieran tener una agenda política al mismo tiempo. ¿Cómo manejan ustedes eso hacia el interior del Movimiento Estudiantil Nacional? Y no voy a decir nombres para no crear polémicas, pero ustedes saben de quiénes les hablo, Gabriel, Enrique. ¿Cómo manejan ustedes esto? Bueno, Fernando, lo manejamos desde el punto de la unidad del movimiento estudiantil. Y hoy, en esta rueda de prensa, el movimiento estudiantil pudo demostrarle a todo el país que estamos realmente unidos por unos objetivos muy claros. Más allá de que algunos compañeros puedan pertenecer o no a un partido político, la agenda del movimiento estudiantil es única e independiente. Y es que sobre todo, Fernando, cuando nosotros nos sentamos en esa mesa, estamos representando a nuestra comunidad estudiantil y a todo el pueblo venezolano que tiene sus esperanzas puestas en nosotros. No nos sentamos allí como miembros de partidos políticos. Y los que son miembros de partidos políticos están clarísimos de esa responsabilidad que tienen. ¿No les parece un poco presuntuoso el decir que están representando al pueblo venezolano? Porque, seamos realistas, hay un sector del pueblo venezolano que apoya al oficialismo y ustedes suenan un poco totalitarios al decir que representan al pueblo venezolano. ¿No sería a una parte del pueblo venezolano? Bueno, cuando decimos que representamos al pueblo venezolano, decimos que representamos a todos los problemas que nos afectan a todos. Para nadie es un secreto que en Venezuela los problemas de inseguridad, los problemas de escasez, todos los problemas que vivimos el día a día le afectan a personas que estén afectadas al régimen o no. Por eso decimos que representamos esto. Y más allá de eso, representamos también el sentimiento cada vez más fuerte del pueblo de libertad ante un régimen que nos está pretendiendo cada vez someternos más a la imposición y a la represión desmedida que cada vez vivimos en las calles los estudiantes. Pero sí, representamos en gran parte a la solución de todos los problemas venezolanos, porque los estudiantes somos los que estamos en las calles. Bueno, y también es importantísimo destacar que en el fondo en los estudiantes están puestas las esperanzas del país. Y nosotros, al ser representantes legítimos de la comunidad universitaria, somos representantes de los estudiantes que están en nuestras universidades.
Y si los estudiantes son el futuro y la esperanza del país, y si en los estudiantes además están puestos los mejores esfuerzos de nuestra sociedad, desde los sectores populares hasta las urbanizaciones, entonces claro que representamos a todo el país. No en el sentido totalitario, sino porque representamos lo más humano que tiene. Hay una parte de su comunicado de prensa que yo estaba leyendo, me llamó mucho la atención, no la encuentro exactamente en palabras en este momento, pero se las voy a parafrasear, donde ustedes hablan de que esta no es una lucha contra el gobierno, y lo dejan claro, tal cual, no es una lucha contra el gobierno, pero los escucho referirse al gobierno venezolano como un régimen, y esto ya no habla de una buena relación o percepción del gobierno. Cuando ustedes perciben al gobierno como un régimen, como lo están definiendo el mismo Gabriel, ¿por qué pensar que no es una lucha entonces en contra del gobierno venezolano si ya lo etiquetan como un régimen? Es una lucha contra la dictadura y aquí sí hacemos un llamado, Fernando, a llamar las cosas como son, al país y al resto del mundo, como lo hemos hecho anteriormente. Y para ello tenemos los resultados de lo que nos ha arrojado la represión del régimen, cuando tenemos compañeros violados dentro de instalaciones militares, cuando tenemos alcaldes que han sido elegidos por voto y el resultado de esto es los alcaldes dentro de Ramo Verde. Es una lucha contra un régimen represivo que aplica terrorismo de Estado en las calles del país, hoy en día contra la protesta de los estudiantes y la protesta de la misma sociedad civil. Mira, cuando hablas de régimen, eso es como un régimen de presentación, por ejemplo. El régimen son unas formas y unas posturas impuestas dentro de la sociedad civil. Este gobierno le ha impuesto al país un plan con el cual el país no está de acuerdo y que nos ha traído muchísimos problemas. Y estas medidas tomadas por el régimen desde hace tanto tiempo han llevado a Venezuela casi a desconocerse de sí misma. Por eso nos toca a nosotros tomar la batuta de la sociedad civil y llamarla a despertar en su conciencia y a entender que nos tenemos que abrir a un país donde todos podamos entendernos y nos podamos reconciliar. Tengo que hacer una pausa, pero vamos a partir de que desde esta perspectiva que ustedes tienen, entonces estas reuniones que se han dado entre el gobierno y la Mesa de la Unidad, pues no han servido para nada. Es decir, desde su perspectiva, en la representación no representaron a nadie más que a ellos mismos. Es decir, que a los políticos que se sentaron en esa mesa con parte del gabinete del gobierno del presidente Nicolás Maduro. Para ustedes, ¿se ha avanzado? ¿No sirvió de nada? ¿Y no les interesa que exista otra mesa y otra reunión porque ustedes no estarían representados? No me respondan ahora, hago la pausa, regreso para escuchar su postura en torno a esto. Por lo pronto, continuamos aquí en Conclusiones y hago la invitación, como siempre, marcando la primera pausa para que nos acompañen en redes sociales. Facebook.com/ConclusionesCNN es la página en Facebook y también en mis redes sociales, en Twitter, @FDelRinconCNN, @FDelRinconCNN. La etiqueta de esta noche es Conclu Estudiantil, hashtag Conclu Estudiantil. Y la resistencia están ahí porque nosotros la convocamos. Ya regresamos con más de Venezuela. No se metan, los estudiantes fijan postura. Continúo con mis invitados esta noche, Enrique y Gabriel, estudiantes universitarios, uno presidente, bueno, ambos, creo que ambos presidentes, claro, ambos presidentes de sus organizaciones estudiantiles. A ver, la pregunta que les había dejado en la mesa. Esta reunión, desde su perspectiva, y pidiendo a los políticos que no se metan, ningún político, desde su perspectiva, no tendría ninguna validez, ningún peso, ni ninguna importancia, ni representación, la reunión que ha habido entre la MUD y el gabinete del presidente Maduro y el presidente Maduro. ¿Tiene alguna importancia para ustedes? ¿Vale de algo? Respetamos y, bueno, valoramos la intención de algunos factores de la Mesa de la Unidad Democrática, porque hay que aclarar que no están todos en la Mesa de la Unidad Democrática sentada allí, de intentar mediar ante la coyuntura política. Pero es importante resaltar que estos factores no representan la calle. Y un ejemplo de eso, Fernando, es que mientras ellos han estado sentados en esa mesa de diálogo, en las calles de Venezuela,
lo que se vive es una historia totalmente distinta a lo que allí se plantea, que es apaciguar la situación, entre otras cosas. Aparte, los estudiantes ya nos hemos sentado antes con el régimen, con el gobierno. Nos hemos sentado para poder pedir solución a la inseguridad en las universidades. El resultado, pues, lo vemos todos los días en la universidad. Hace poco falleció un estudiante de la Facultad de Farmacia de la UCB. Nos hemos sentado con los ministros para pedir presupuesto justo para las universidades. Los resultados los vemos en nuestras universidades cada vez más decadentes. Y sin ir muy lejos, los mismos políticos se sentaron hace más de 100 días, los alcaldes de oposición, con este régimen, y los resultados están hoy en ramo verde. Entonces los estudiantes, más allá de desestimar lo que está pasando, es que no es sentarse por sentarse, sino sentarse bajo unas condiciones que impusimos hoy y las hicimos públicas al país en esta rueda de prensa que dimos el movimiento estudiantil unido a nivel nacional. Bueno, y es que además hacen falta 3 características que son las universales para cualquier diálogo. Para que nosotros podamos hablar de diálogo, tiene que haber reconocimiento de las partes, tiene que haber igualdad de condiciones y tiene que haber disposición a rectificar. Nosotros no vemos ninguna de las 3 por parte del gobierno nacional y eso ha quedado demostrado. Yo no puedo salir de mi asombro, además, al ver que hay unos generales políticos, unos partidos políticos y unos sectores políticos dando la pelea en la calle, y hay otros generales que están firmando un armisticio que no son los mismos, además. A nosotros nos parece, y esto lo quiero dejar muy claro, que de repente la intención de esos factores de la Mesa de la Unidad Democrática fue buena, pero creo que deben volver a evaluar las características para volver a hablar de diálogo y luego conectarlas con las condiciones mínimas, porque es que están corriendo el peligro de insultar al pueblo venezolano y a la conciencia de tantas familias que sufrieron con sus muertos, con sus torturados, con las detenciones injustas, y que en el fondo, si el deseo del gobierno no es de rectificar, si sigue la represión brutal, si meten metras dentro de cartuchos de perdigones, eso es una violación sistemática a los derechos humanos, y hasta que ella no cese, yo no podría hablar de un verdadero diálogo. No podrías hablar de un verdadero diálogo. Déjame compartir, y Gabriel, Enrique, déjame compartir rápidamente de qué condiciones están hablando los jóvenes. Están hablando de esto que hicieron público. Son 3 condiciones para que haya un diálogo moralmente aceptable, que no insulte las conciencias, dicen, y el dolor de todas las víctimas de estos 72 días de lucha. Exigen la libertad plena para todos los jóvenes venezolanos que hoy están detenidos o amedrentados. Exigen que cese la represión brutal a las protestas pacíficas y la violación sistemática a derechos humanos. Y también exigen una verdadera justicia a todas las víctimas del régimen, como lo califican ellos, de estos 2 meses de lucha. Son 3 puntos que me parecen muy concretos. Ahora, algo también muy concreto. Ustedes le dicen al presidente Nicolás Maduro, no nos vamos a reunir en Miraflores, venga a un parque y ahí nos reunimos y ahí con una representación popular hablamos. Esta perspectiva me parece sumamente interesante. Yo le llamo baño de pueblo, ¿no? Como caminar las calles en San Cristóbal, como salir a caminar las calles en Caracas cuando hay una manifestación. ¿Les parece que esto les daría una ventaja, sacarlo de su contexto, o por qué lo plantean en ese escenario? No estamos hablando de ventaja, estamos hablando de justicia. Y es que el régimen venezolano no ha querido aceptar ni una vez que las protestas tienen razón de ser y que el pueblo venezolano ya está sufriendo demasiados problemas y demasiados males. ¿Por qué le pedimos que vayan a las plazas? Porque las plazas son los lugares de congregación pública. Es un espacio donde vamos a estar entre iguales, porque tenemos la misma dignidad y la misma legitimidad como interlocutores válidos del pueblo venezolano. Entonces, a nosotros no nos parece que es una cuestión de ventaja o de desventaja. Es una cuestión, en cambio, de justicia y de verdadera igualdad de condiciones. No le pedimos que fuera al auditorio de la Católica ni al auditorio de la Central. Le pedimos que fuera allí en la calle que ellos están tratando de no reconocer. Y, bueno, ¿cómo hacen para no reconocerlo? Con la voz de la mentira, diciendo tantas mentiras sobre las protestas y sobre los problemas de la gente, tratando de inculpar a otros sectores y de liberarse de su responsabilidad, como si el pueblo venezolano no entendiera que ahí hay mucho cinismo y solamente hay mentiras. Yo voy a... Sí, Fernando, y aparte Sí, adelante, hacerlo... Sí, hacerlo en el espacio público por excelencia, donde está todo el pueblo de Venezuela en las calles. Aparte, se trata más que todo de una igualdad de condiciones, donde el régimen no plantee ser ellos
los que estén por encima en este desequilibrio, por lo menos como lo estamos viendo en esa mesa de diálogo, entre comillas, en donde está algunos factores que representan a la mesa de la unidad, no toda, en esa mesa, donde el moderador es el mismo gobierno, ¿no? Y aparte, el que habla más minutos es el mismo gobierno. Es decir, no hay un equilibrio de condiciones allí y ni hay una igualdad de condiciones. Los estudiantes estamos planteando que sea de verdad un diálogo equilibrado. Pero aparte, como no creemos en la palabra de Nicolás, le pedimos que cumpla las 3 condiciones que tú muy bien has mencionado y que respete las 3 características básicas que nombramos en nuestro documento. Porque no creemos en la palabra de Nicolás y aparte porque nosotros vamos a tener un diálogo basado en la Constitución, que este régimen ha incumplido durante muchísimo tiempo. Enrique, Gabriel, sumamente importante haberlos tenido. Ustedes han sido la voz desde el 4 de abril. Ustedes, me refiero a los estudiantes, de todo esto que hoy vemos y reportamos aquí en conclusiones. Aprovechamos la ventana, si me permiten, para hacer la invitación de parte de los jóvenes al gobierno del presidente Nicolás Maduro a tener un diálogo en una plaza con un interlocutor imparcial que no tenga nada que ver ni con el gobierno ni con los estudiantes. Sería algo muy válido. Y si me lo permite, ya que no me da la entrevista el presidente Maduro hasta el día de hoy, pues me ofrezco, si se pudiera, encantado. Jóvenes, muchas gracias, estamos en contacto y bueno, hemos planteado entonces aquí su perspectiva, que a veces se diluye entre tantas noticias, pero es importante traerla de nuevo a la mesa. Muchas gracias, Enrique, muy amable. Gabriel, muy amable. Muchas gracias a ti, Fernando, y no irnos sin recordarle al régimen que los estudiantes hoy representamos el futuro de la nación. Mañana vamos a representar el presente y ellos cada vez están más cerca de ser el pasado. Gracias. Bueno, muchas gracias, Fernando. Gracias a ustedes, son muy amables.